Dios les bendiga. En este día les quiero hablar de algo que comúnmente me preguntan y es cómo orar. La respuesta es fácil. Orar es hablar con alguien que tú confías mucho. Orar es platicar con tu Padre Celestial. En Lucas 11, del 1 al 4, vemos como uno de sus discípulos le pregunta a Jesús, enséñanos a orar. Y dice así. Dice, Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis, decid así, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Aquí prácticamente Jesús les está hablando del Padre Nuestro. Es prácticamente una introducción de cómo acercarse a Dios, cómo Él se acercaba a su Padre. Dice, no necesariamente tenemos que orar así para cuando nos acerquemos a Dios, es decir, el Padre Nuestro, porque yo me acuerdo que mi abuelita, cuando ella oraba todas las mañanas, ella tenía que decir Padre Nuestro y esa era su oración. No decía gracias Señor por esto, ella simplemente decía el Padre Nuestro y ya esa era su oración. Dice, en la Biblia encontraremos varios versículos donde Jesús y otros personajes oraban en diferentes modos y maneras. Jesús fue y es y será siempre el mejor ejemplo de oración. Hay personas que no oran y piensan que van a vencer así. No, si Jesús oró, imagínense más nosotros. En Lucas 22, 39 al 46, dice así. Dice así. Jesús ora en Getsemaní. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Está un poquito largo, pero ahí Jesús les decía a sus discípulos que oraran para no entrar en tentación. El orar no es simplemente para pedir o para cuando estamos en problemas. Orar es también para no entrar en tentación, para poder vencer. En Hebreos 5:7 también tenemos otro ejemplo de Jesús. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús orando a su Padre. David es otro ejemplo de oración. Él era un hombre que tenía una pasión por Dios, tenía un corazón muy apegado a Dios. Y allí en Salmos podemos encontrar muchas oraciones, no simplemente él pidiendo, pero una de las oraciones muy común de David es el Salmo 51, cuando él está pidiendo perdón al Señor por el pecado grande que cometió. Él se enamoró de una mujer y esa mujer estaba casada. Él mandó a matar al esposo de la señora para quedarse con ella y esta señora quedó embarazada y el niño murió. Pero ahí donde en Salmo 51 él le pide perdón a Dios y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Me gusta mucho la oración porque se mira como la sinceridad y la honestidad con la que él se acercó. También vemos en Salmos 102, dice, Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocare. Como te digo, aquí en los Salmos vas a encontrar muchas oraciones de David. Te invito a que los leas. También otro ejemplo era Daniel. Daniel era un joven ejemplar, era un joven que amaba mucho al Señor.
él lo mandaron a un lugar y en ese lugar les habían prohibido orar a dioses, pero él tenía su Dios, que el mismo Dios que yo sirvo. Entonces habían dado una orden de no orar por 30 días, pero a él no le importó porque él era un joven que tenía una vida de oración. Dicen que él oraba 3 veces al día. Y dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El castigo que iban a dar por romper esa regla era que lo iban a poner en el foso de los leones, y prácticamente literalmente lo metieron ahí con los leones, y porque él oraba 3 veces al día, no le importó que habían prohibido hacerlo, él lo hacía y literalmente lo metieron ahí y el poder de Dios lo salvó y lo sacó intacto de ahí. Dice, otro ejemplo era Esteban. Esteban era un hombre que amó a Dios hasta el último suspiro de su vida. Esto está en Hechos 7:60. Y dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo, perdón, ese no es, perdón. Aquí está. Dice Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Hasta el último momento él oró al Señor. Pero también encontraremos muchos ejemplos más. Hay muchos, no los puedo contar todos porque no tengo tanto tiempo, pero encontraremos en Ana, una mujer que era estéril, no podía tener hijos, pero ella le pedía al Señor, todos los días ella lloraba a Dios pidiéndole por un hijo y Dios se lo concedió. Otra mujer también de oración era Esther, ella oraba al Señor para que su pueblo fuera librado y Dios la escuchó. El orar no tiene que ser de rodillas. El orar no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo. El orar es una posición de corazón, del corazón. No es como, yo voy a estar acostada, voy a orar, yo voy a estar sentada, voy a orar, voy a estar de rodillas, voy a orar. No, lo que a Dios le importa es la sinceridad con la que tú te acercas. Dice, claro, la forma más común es la forma más común es de rodillas, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así siempre. Dios no nos escucha o no nos escucha al hacerlo o no, al no hacerlo. Dios mira la posición, como te digo, de nuestro corazón. En Salmos encontraremos muchas oraciones, y el orar no es simplemente para pedir algo. El orar no es simplemente cuando tú estás en problemas. Muchas oraciones que David le hacía al Señor eran de agradecimiento, de gozo, de alegría, y no necesariamente para pedirle perdón por sus pecados. El orar no es solamente para pedir favores a Dios, no es solamente para decirle, Dios, dame esto, Dios, esto, no. El orar es hablar, tener una comunicación con Dios, darle gracias, agradecimiento. El orar es tener una relación con Dios. Jesús fue y será siempre el mejor ejemplo de oración. Él a cada momento se apartaba para platicar, orar con su Padre. Así era como él encontraba fortaleza en su vida. Yo he podido experimentar que hay veces que en las mañanas cuando yo me levanto tarde, que no me da tiempo de orar, me encuentro que en mi día, al correr el día, me pasan cosas, ando de mal humor o me pasan cositas y digo, por no haber orado.
Pero cuando yo me levanto temprano y me postro de rodillas y le digo al Señor, aquí está, aquí está mi día, ayúdame, guárdame, las cosas salen bien. En este día te invito a que tengas una relación con Dios, a que tengas una vida de oración. No te digo que orar, como te estoy diciendo, no orar es estar de rodillas por horas. Orar no es a estar en la iglesia, como muchos piensan que solamente en la iglesia podemos orar o que simplemente en la iglesia Dios nos escucha. Eso no es así. Dios nos escucha en el lugar que estemos. Puedes ir en tu carro, puedes estar trabajando, puedes estar en la escuela, puedes estar haciendo tu ejercicio o haciendo el quehacer o lo que estés haciendo. Estar conectado con Dios en tu mente, conectarte de corazón al Señor. Una de las cosas que Dios mira de los seres humanos es el corazón. Él no mira la apariencia, Él no mira tu color de piel, tu raza, tu religión tampoco no la mira. Él simplemente busca un corazón sincero, alguien honesto que se acerque a Él diciéndole, aquí estoy. Hoy te invito a que ores, a que platiques con tu Padre Celestial. Es fácil, es simplemente abrirte y sentirte cómodo y saber que Él no te va a juzgar, Él no te va a rechazar. Como a veces, no sé si tú a veces has experimentado esto, que tú a veces le cuentas tus cosas a alguien y luego las divulga o las cuenta. Dios no es así. Dios, tú le puedes platicar todo lo que tú quieras, a Dios le puedes contar tus sueños, tus anhelos y Él no te va a juzgar, no te va a decir, ay, estás loco, estás loca, o cómo crees, o eso no. Dios no es así. Otra manera, otra forma que a mí me gusta orar es conforme a la palabra, es leer, un ejemplo dice así. Señor, yo te pido, y tu palabra dice que el que clama a ti, tú le responderás. Es una manera así. Tú te acercas a Dios y le dices, Señor, tu palabra dice, y ya dices el